El ojo de la tormenta. La tormenta se deslizó por el campo, consumiendo todo a su paso. Los huracanes son desagradables, especialmente en el sur de Florida. Este era de categoría 4, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora. La mayoría de la gente evacúa durante una tormenta así, pero mi abuelo no. El hombre es tan terco como una roca y además tiene menos emoción. Es duro, difícil de amar, pero no del todo exento de su encanto. Es fiel, lento y constante y siempre hace lo que dice. El abuelo está cortado de otra manera, de la vieja escuela de principio a fin. Su rostro es tan severo como la tormenta y su comportamiento igualmente. Nadie lo consideraría un hombre agradable, ni siquiera su esposa. Por esta razón, vive solo en una plantación en el condado de Hendry. Me encontré atrapado en la mira de esta devastación impía por su causa. Estaba preocupado por él. Soy su nieto mayor, así que me sentí responsable de cuidarlo. Hasta el día de hoy me arrepiento de mi decisión. Me dejó marcado. El sueño se me escapa. Me quedé en mi cama sin poder mantener los ojos cerrados. En la quietud de la madrugada, escucho sus gritos desesperados. Me dije a mí mismo que no podía hacer nada. Probablemente esto sea cierto, pero el miedo me dejó sin aliento. No pude detenerlos. Las tormentas son las peores. Comienzan los ataques de pánico. Los recuerdos regresan en un torrente de emociones. Recuerdo todos los detalles. Escucho los gritos, los ruidos que ninguna boca humana puede producir. Mi terapeuta dice que son fantasías que mi mente conjuró para distraerme de mi pérdida. Lo único que quiero es creer esto, pero sé que no es así. Vi el ojo. El viejo cascarrabias gritó: Joel, mueve el trasero, la tormenta se acerca y todavía tenemos que reunir todo el ganado en el granero. Lamentando profundamente mi decisión de ayudar al anciano, respondí: voy tan rápido como puedo. Gritarme no va a mejorar las cosas. En ese momento, el viento azotaba entre los árboles. La lluvia nos golpeaba la cara, sintiendo como pinchazos en nuestra piel expuesta. Esto fue tan estúpido que el viejo tenía seguro en la granja y todos los daños serían indemnizados. El amor te hace hacer cosas tontas. El anciano era la única familia que me quedaba. Mi mamá murió al dar a luz y mi papá bebió hasta morir. Renunciar a la vida un sorbo a la vez. Perdida por una botella. Me quedé solo, sin familiares que me cuidaran. Sin tutor legal a los 14 años, confundido, perdido, saltando de sofá en sofá. Consumido por la ira hacia mi madre por abandonarme, el disgusto por la debilidad de mi padre y los celos de mis amigos que tenían seres queridos. Así me encontró Terence Cherry Clearwater. Me acogió sin pensarlo 2 veces. Su sensatez me castigó. El viejo era lo único consistente en mi vida. Él realmente me salvó. La culpa y la vergüenza destrozan mi corazón cuando recuerdo esto. Una deuda con mi abuelo quedará impaga para siempre. Cuando más me necesitaba, me congelé. La tormenta rugió. Me sorprendió lo fuertes que pueden ser los huracanes. Afuera se libraba una guerra, una avalancha de vientos y lluvias contra la longevidad de los árboles y las piedras. A juzgar por el ruido, parecía que la tormenta estaba ganando. Entramos por las puertas, apilando las camas y tocadores más pesados contra las ventanas. No estábamos interesados en que nos arrojaran una rama por la ventana para empalar a nadie. Comencé a llenar de agua las bañeras y lavabos, sabiendo que en cualquier momento se podía cortar la luz. Después de que nos sentimos lo suficientemente seguros en nuestras fortificaciones, los dos nos reunimos en la sala de estar. Para distraernos de la tempestad que resoplaba y trataba de derribar nuestra casa, repartí cartas. Fue en la segunda partida de póker cuando las luces empezaron a parpadear. Antes de que pudiéramos terminar nuestra mano, las luces se apagaron por completo. Por un segundo nos quedamos sentados en la oscuridad, escuchando el viento y la lluvia. Era extrañamente pacífico. Ese fue el último momento de paz que tuve con mi abuelo. A veces me despierto con lágrimas manchando la funda de mi almohada, anhelando ese momento nuevamente. No creo que encendería las velas. Simplemente dejaría que ese momento perdurara, alargándolo el mayor tiempo posible. Extraño su voz ronca y sus manos ásperas. La fuerte palmada en mi hombro, su forma característica de mostrarme que se preocupaba por mí.
Nunca dijo abiertamente que me amaba, pero quedó claro por sus acciones. Las palabras son baratas, pero las acciones son invaluables. Fue invaluable para mí. Encendí la linterna y encendí una cantidad suficiente de velas. Mi nariz fue asaltada por olores enfrentados. Cada uno intentó competir con su contraparte. La habitación olía a granadas y arce, canela y brisa del océano, cualquier olor imaginable estaba presente. Los olores me mareaban, al menos eso pensaba entonces. Viéndolo ahora en retrospectiva, estoy convencido de que en algún lugar de mi subconsciente estaba consciente de lo que estaba a punto de suceder. Mi abuelo agarró su radio portátil que funciona con baterías, la que usaba para escuchar los juegos de pelota, y la puso en el canal meteorológico local. En un tono crepitante y estático, el presentador meteorológico predijo que el ojo de la tormenta debería pasar por el condado de Hendry en los próximos minutos. La encantadora voz de la mujer prometía que lo peor había pasado y que no debería haber mucho más de qué preocuparse. Ella nos aconsejó que nos quedáramos agazapados y esperáramos hasta que pasara el resto de la tormenta. La mujer no podría haber estado más equivocada. La tormenta, en un torrente final de pelos impíos, estalló con toda su fuerza combinada. Un espantoso ruido desgarrador, un crujido y una explosión. El roble centenario de nuestro jardín delantero atravesó la ventana de la cocina. Recuerdo mirar hacia arriba a través del enorme agujero en el techo y ver la oscuridad total de la noche, oscurecida por las nubes sofocantes y los vientos azotadores. Sentí como si estuviera mirando las profundidades del mismo abismo. La tormenta en ese momento cesó. No más viento, no más lluvia, las nubes se abrieron para que la luna fuera visible. Estaba lleno, el ojo de Dios mirándonos. Miré perplejo a la luna. Era el color de la escarlata congelada en el tiempo. El rostro era malévolo por naturaleza. No era el cuerpo celeste al que estaba acostumbrado. Era extraño, incómodamente grande. La luna pareció abrirse de par en par y tragarse el cielo nocturno. Esta luna falsa tenía una mancha oscura en el centro, una pupila en el centro de un ojo. Cuanto más lo miraba, más se asomaba a lo más profundo de mi alma. Estaba vivo. Más que eso, significaba daño. Estaba seguro de esto. No puedo decirte cómo lo supe, pero no había duda. El cielo nocturno, aparte del brillo carmesí que irradiaba ese ojo celeste, era más oscuro. No era simplemente oscuridad, era una negrura como la tinta. Desprovisto de toda luz. Era un cielo bañado en brea. Ninguna luz refractada. Ninguna luz iluminada. El haz de mi linterna parecía ahogarse en la noche. Una iluminación anoréxica que emite el foco. Mientras que mi luz LED habría encendido el cielo como un vástago del propio sol, apenas me permitió ver la pared del fondo de la habitación. Fue como si la crueldad de la tormenta rompiera el tejido de nuestra realidad solo para que esta monstruosidad llenara el agujero. Quizás eso sea exactamente lo que ocurrió. No estoy seguro. No puedo explicar lo que vi. Solo sé que mi abuelo estaba allí y después de la tormenta ya no estaba. De todos modos, encontré a mi yo adolescente mirando la noche. No puedo decir exactamente cuánto tiempo mi abuelo y yo permanecimos de pie, mirando el ojo en el cielo. No hablamos. ¿Qué había que decir? Estábamos pegados a nuestro cuello retorcido, ojos fijos en el cuerpo celeste. Ni siquiera estoy seguro de haber parpadeado todo el tiempo. Mis ojos se negaron a romper la mirada del alma por un momento. Era la mirada del alma. Entendí la vileza en ese momento. Encontré la verdadera oscuridad. El miedo hizo más que llenar mi corazón. Me consumió, una bestia sombría desgarrando mi cordura. Me sentí vagando y mi conciencia se perdió para siempre. Fueron los gritos espeluznantes en esa negrura como la tinta los que rompieron el divagamiento de mi mente. Estaba a lo lejos, pero no pude localizar los orígenes. La oscuridad hizo más que distorsionar la luz, el sonido era extraño. Era como si la noche tuviera sustancia, lo que hacía que las ondas sonoras rebotaran en ella. La localización del eco fue imposible. En un momento el sonido vendría detrás de mí. El siguiente estaría justo fuera de mi campo de visión. No podía decir si las criaturas estaban a leguas de distancia o si acechaban fuera de la vista. Un tipo diferente de miedo se apoderó de mí. Este tipo era animal y natural, mientras que el tipo anterior era filosófico y provocaba arcadas del alma.
Mi mente podía comprender que había un depredador suelto. Antes, ese ojo en el cielo inducía un miedo que desgarraba mi comprensión por completo. Era algo que superaba mi insignificante intelecto. Aún así, mi cuerpo se puso erecto. Mis sentidos se dispararon a todos los cilindros, intentando detectar y proteger. La parte carnal de mi mente se hizo cargo. La autoconservación entró en acción e inconscientemente me arrastré hacia mi abuelo. Mis instintos recordaron cómo era en aquellos días anteriores. Esos días en los que no estábamos en la cima de la cadena alimentaria. Los humanos somos criaturas de rebaño por naturaleza. Construimos metrópolis en expansión para no tener que recordar aquellos días en que las criaturas nos acechaban en la noche. Nos esforzamos mucho en desterrar la oscuridad con nuestra luz artificial, pero aún así nos despertamos gritando en medio de la noche por esos recuerdos fantasmales de nuestros antepasados. Esos recuerdos de monstruos y criaturas tan malvadas que intentamos olvidar. No lo hemos olvidado, ni ellos tampoco. Nos acurrucamos allí, el abuelo y yo, debajo de la mesa del comedor, sin querer hacer ningún sonido. Esperando. Rezando para que los aullidos desaparecieran en la distancia. No sucedió tal cosa. El miedo confundió nuestras mentes y apenas podíamos respirar. Finalmente, mi abuelo susurró con una voz apenas audible: tenemos que llegar al ático. Estamos expuestos aquí. Tendríamos más posibilidades de escondernos, además mis armas están en la caja fuerte de allí. Principalmente porque a mí también me faltaba un plan mejor y estaba petrificado de que me dejaran solo, lo seguí mientras nos deslizábamos desde debajo de la mesa hasta la esquina de la habitación. Nos arrastramos a cuatro patas de un lado a otro de la habitación, con cuidado de no hacer ruido. Los gritos se estaban volviendo desesperados, gritos, ruidos babeantes producidos en la parte posterior de la garganta. Hicieron que se me helara la sangre. A la tenue luz de mi linterna, vi temblar a mi abuelo. Le temblaban las manos y le sudaba la cara. Los llamados bestiales eran aterradores, pero nunca había visto a mi abuelo asustado. Esto me paralizó absolutamente de miedo. Mi abuelo sobrevivió a la guerra de Corea y a la guerra de Vietnam y ayudó a entrenar personas en tormenta del desierto. Si estaba preocupado, entonces sabía que estábamos en una situación desesperada. No nos movíamos lo suficientemente rápido. Tenía mucho miedo de que esas criaturas que nos acechaban nos alcanzaran. Mientras avanzábamos a toda velocidad, escabulléndonos tan rápido como nos atrevíamos, giramos el pasillo para correr cara a cara con una de las criaturas. Parecía un perro, lo digo de la manera más flexible posible. Estaba hecho de sombra. No quiero decir que estuviera en sombras, quiero decir que el cuerpo fue formado por la oscuridad arremolinada. Sus patas eran demasiado grandes para el elegante cuerpo, extendidas aún más por crueles garras que sobresalían de sus puntas. La bestia tenía espinas retorcidas que perforaban su espalda doblada. Su piel estaba escamosa, como si padeciera un caso grave de sarna. Gracias a Dios no pude ver el rostro de la criatura. Sus orejas tenían muescas y estaban erguidas. Se acortaban y alargaban siguiendo un patrón fascinante que resultaba extrañamente agradable a la vista. Retrocedimos lentamente, asegurándonos de no perder de vista al perro demonio. A la inversa, nos dirigimos a la sala de estar, con la esperanza de llegar a la escalera. Mientras avanzábamos, escuchamos un sonido de raspado proveniente de la cocina. Mi cabeza se giró a una velocidad vertiginosa para vislumbrar una segunda criatura trepando por el agujero creado por el árbol caído. Estábamos expuestos a ello. La criatura solo tuvo que levantar la vista de su incesante rascado para vernos. Olvidando todas las pretensiones, nos pusimos de pie y cruzamos el pasillo de madera hacia la sala de estar. Ni siquiera intentaba ocultar mis pisadas, huí con todas mis fuerzas. Mi abuelo estaba justo detrás de mí. Las criaturas escucharon nuestra respiración entrecortada y nuestras fuertes pisadas. En segundos estaban en plena persecución. Gruñidos y chillidos babeantes resonaron por el pasillo detrás de nosotros. El pánico se apoderó de mí y corrí más rápido de lo que jamás creí posible. Cuando llegué a las escaleras, me volví para mirar hacia atrás. Mi abuelo estaba a unos pasos detrás de mí. Las criaturas corrían hacia él. No iba a lograrlo. Nuestros ojos se encontraron. Vi que él vio que no iba a lograrlo. Sus labios se formaron: te amo, hijo. Fue la primera vez, alguna vez le había oído decirlo.
Las lágrimas llenaron mis ojos. Sabía que debía ayudarlo, pero mis pies permanecían firmemente fijos en el lugar. Lo vi cambiar de rumbo y comenzar a correr hacia la puerta principal. Las criaturas se alejaron cada vez más de mí. Aún así, no pude moverme. Me quedé allí atónito, mudo ante la presencia del último acto heroico de mi abuelo. El tiempo se rebobinó y, por un segundo, vi al hombre que solía ser mi encorvado abuelo. Un hombre glorioso, joven y lleno de vida. Se mantuvo erguido y aceptó su muerte con gracia estoica. Mi abuelo se volvió hacia mí y nos miramos a los ojos. Pasó un momento y luego gritó: «Ve, sal de aquí. Coge el arma y escóndete». Como si fuera magia, el hielo de mis venas se derritió. Me moví con la gracia de un atleta olímpico. Me lancé escaleras arriba de 3 en 3. Corrí a través del dormitorio de invitados, golpeando la puerta del armario contra la pared de yeso. Tiré del cordón de la puerta del ático por encima de mi cabeza. Subí por la escalera desplegable y me encontré en la oscuridad total. Si pudiera conseguir la escopeta de mi abuelo, tal vez podría ayudarlo. Maldije mi naturaleza aprensiva que hizo que mi abuelo colocara las armas allí en primer lugar. No puede ser demasiado tarde. No puedo perderlo a él también. Él es todo lo que dejé. Como para convertirme en un mentiroso, inmediatamente escuché una voz familiar que resonaba desde abajo. Era mi abuelo gritando. Las lágrimas llenaron mis ojos y mi visión comenzó a tambalearse. Esos gritos. Esas horribles súplicas de ayuda. Arrancaron grandes trozos de mi corazón aún palpitante. Esas criaturas me consumieron, si no físicamente, si emocionalmente. Mi abuelo. Mi abuelo fuerte, testarudo e independiente. Me quedé solo, otra vez, en la oscuridad con alguien que me guiaba. Caí de rodillas en ese ático abrasador. Miré al cielo esperando ver a Dios. Lo único que vi a través de una grieta en el techo fue ese maldito ojo. La luna de escarlata pareció guiñarme un ojo, complacida con las actividades de esta noche. Escuché los chillidos sobrenaturales de esos perros disminuyendo. Éramos solo yo y el cuerpo celeste. Nos miramos fijamente por un momento, luego 2. El ojo en el cielo no quería carne, quería esto. Quería atiborrarse de mi dolor. Del tipo que queda. Da tipo que ningún médico puede curar con medicinas inteligentes. El dolor insaciable de la pérdida sin esperanza de recuperación. Un corazón roto, incapaz de ser reparado. Culpabilidad por acciones no tomadas y precios no pagados. Solía pensar que era valiente, un hombre fuerte. Ahora sé la verdad. Ese ojo y yo vimos. Soy un cobarde de principio a fin, estoy dispuesto a dejar que mis seres queridos paguen el precio, mientras yo me quedo acurrucado y a salvo. Esa noche protegí mi propia piel inútil, pero perdí mi alma al hacerlo. Con una última mirada, miré y vi ese ojo y él me vio. Yo lo sabía y él me conocía. Luego se intensificaron los vientos y las nubes oscurecieron ese ojo de mi vista. Me gustaría decir que nunca lo he visto desde entonces, pero cada vez que cierro los ojos, todavía lo veo. Verás, vivo mi vida bajo la atenta mirada de ese ojo celestial.